First of all, there's no backstabbing going on here. It's time for me to move on. This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. Are the expectations way too high? Where do we go from here? The only question, how long can it last? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido nuevamente a Conecta Deportes, ya en su quinto programa, dentro de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. La excusa de esta noche es hablar de la serie americana que nos transformó, nos dimensionó durante 2 décadas, 2 generaciones, que es The Last Dance, serie americana realizada por el productor Mike Tolling, en la cual nos habla de la última etapa, de la última temporada de los exitosos equipos de los Chicago Bulls, la temporada 97-98, que coronó el 6º título de Michael Jordan, y haciendo obviamente un flashback retrospectivo de lo que fue toda su campaña desde la universidad hasta llegar a la NBA, con los puntuales más importantes como los escuderos Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, entre otros. La idea, básicamente, aparte de desmenuzar un poco lo que es la serie, es ir hablando un poco de cuál es la enseñanza o cuáles son las enseñanzas que deja la serie americana. Para lo anterior tenemos 2 invitados, amigos de la casa. En primer lugar saludamos al periodista que está en este momento en Temuco, ya estudió un postítulo de periodismo deportivo en la Universidad de Cataluña de Barcelona, de España, 12 años en la sección deportes del Austral de Osorno, Miguel Montenegro, bienvenido a su casa Conecta Deportes. Hola Felipe, muchas gracias, bueno, por supuesto a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias a ti también Felipe por la invitación y por supuesto a Jorge ahí que, bueno, ya lo vas a presentar, pero también un tremendo abrazo desde acá de la región de la Araucanía. Gracias Miguel. Bueno, y también nuestro segundo invitado, un extenso currículum dentro de la área de formación de básquetbol, entrenador del segundo nivel, de baloncesto, también tiene el diplomado postítulo de lo que es el MOSO, de Organizaciones Olímpicas Deportivas, y también trabaja en la radio Sinergia, en el programa de Porteros, a las 2 de la tarde. Don Jorge Moreira, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola Felipe, hola Miguel. Bien, pues agradecido por la invitación y agradecido por sacarnos del tedio nocturno. Nos podemos entretener en algo no diferente, pero sí en algo que nos convoca y nos agrada siempre, que es hablar de deporte. Así es, Jorge, yendo ya básicamente al grano, comenzando contigo, después con Miguel. Antes, obviamente, de desmenuzar lo que fue la serie, los contenidos históricos, los títulos, obviamente, de este equipo que marcó una época, en su época era el número 1 a nivel mundial, que eran los Chicago Bulls. ¿En qué momento de su vida recuerdas tú y tanto Miguel la primera vez que mencionaron o escucharon mencionar a Michael Jordan? ¿O la primera vez que lo vieron jugar? Para atrás, vamos con el carnet. Bueno, yo creo que todos los que estamos metidos en este tema ya comenzamos a hablar de Jordan hace harto rato. Yo tengo recuerdo de haber visto la final de la universidad donde ganan. Ya ahí comienza ya el tema de la historia de Jordan. Entonces creo que estamos hablando hace hartos años atrás, ya recordando que Jordan se integra en 80 y tanto en los Bulls. Sí, 84. Ya, entonces, de ahí, después ya comenzar con la carrera de Jordan, yo creo que, por lo menos para mí, en los primeros años de los Bulls, ni fu ni fa, pero sí luego ya comienza a surgir el tema de por escucha, porque estamos hablando de los 80, finales de los 80, donde nosotros veíamos videos, donde las finales de la NBA no la veíamos por cable, nos llegaba un video de Estados Unidos más atrasado que otro poco, ¿ya? Y no es chiste, nos teníamos que tener la gracia de tener un amigo que tenía algún contacto que podía traernos un video y ver un VHS para ver partidos de la NBA. Por ahí comenzó el tema. Ahora, ya en definitiva, después no es una tradición, pero ya se coloca mucho más accesible la información
a través de revistas y todo este tema que uno tiene. Incluso yo tengo por ahí, tengo que tener unos videos de unas finales de la NBA donde están los Chicago, donde está Jordan, y la historia de él, yo creo que en definitiva pasa más allá de los años. Ya esto pasó, o sea, si tenemos en cuenta que estamos hablando de los títulos que definitivamente son de los años 80, ya estamos en el 2020. O sea, Jordan tiene 58 años, ha pasado harto agua bajo el puente y simplemente con una miniserie ha captado la atención de todo el mundo de nuevo, y los chicos que no, entre comillas, no lo conocían tanto, a través de la serie de nuevo se han encantado con Jordan, y definitivamente es lejos el mejor jugador de básquetbol del mundo que ha existido. ¿En tu caso, Miguel? Bueno, yo comencé a conocer un poco el fenómeno de la NBA en los 80 igual, pero con los Lakers. Yo empiezo a escuchar un poquito más de Jordan el año 90-91. Claro. Incluso yo partí como acérrimo enemigo de Jordan porque había derrotado a Magic Johnson en la final del 91. Y yo, desde que me empezó a gustar el básquetbol y empecé a conocer un poquito de la NBA, coincido harto con lo que dice Jorge, que en los años 80 llegaba muy poco material, súper desfasado. Entonces, claro, uno no tenía la posibilidad de ver finales en vivo, por ejemplo. De hecho, yo creo que hoy día las nuevas generaciones tienen esa diferencia, que cualquier información que ellos requieran están a un clic en el computador o en el celular. Nosotros no, nosotros teníamos que buscarnos, rebuscarnos. Si teníamos por ahí algún amigo que llegaba a viajar a Estados Unidos, por ejemplo, y traía algo, era como una novedad. Entonces la verdad es que la información que teníamos era bastante poca. Yo por lo menos empecé a recordar bastante a Jordan en el año 90-91. Sí. Como te digo, derrotando a los Lakers de Magic Johnson, que fue el último año de Johnson. Recordemos que después eso se retira por el VIH. Entonces me cayó mal siempre Jordan. En el fondo odiaba a los Chicago Bulls. Yo siempre he sido de los Lakers, fanático, así que fue como un enemigo. Entonces me acuerdo en sus primeros años siempre despotricaba contra él y quería que lo derroten. Lamentablemente para ese tiempo no pudo ser algo que se logró, digamos, porque sabemos toda la historia de Jordan. Y claro, después explota todo con el fenómeno ustedes recordarán, de la Olimpiada del 92, justamente en Barcelona, y que ya se transforma en un fenómeno mundial. Pero claro, uno que le gustaba un poquito más el básquet ya comenzaba a conocerlo desde antes. Pero en esos años, claro, las finales, como decía Jorge bien, llegaban súper desfasadas y uno conocía muy poca información, pero claro, se empezó a transformar en el mejor jugador del mundo. En el fondo ya lo era, para muchos, ya lo era antes de ganar ese primer título. Venía siendo la principal figura. Lo que pasa es que él no había logrado ganar campeonatos, que muchas veces es lo que te define de un gran jugador individual, de un jugador de equipo, y que transforma también a sus compañeros en los mejores. Bueno, concordamos netamente con el tema del desfase de la información, que era una época, sobre todo en la primera parte de los 90. Yendo un poco a lo que es el meollo de la serie obviamente es el camino que transcurre toda la última temporada de Jordan, haciendo flashback, obviamente, de lo que dice Jorge, de los títulos ganados, obviamente, cuando llegó Doug Collins, Phil Jackson. Pero hay una figura importante, sobre todo en los primeros dos capítulos, que obviamente es Jerry Krause. Jerry Krause, el manager, el hombre que hace la movida para que llegue Scottie Pippen con horas grandes en la época de los 80, para reemplazar a Collins, para que llegue Phil Jackson a tomar la conducción del equipo del 89. Sí. Ahora, comenzando con Miguel, renovar el cuestionamiento del equipo. ¿Por qué renovar si se está ganando? ¿Crees que realmente se podía haber estirado un poco más ese chicle, considerando que en el 99, recordemos que la NBA tuvo un paro de jugadores, la temporada fue mucho más corta, pero sientes que ya tendría que haber hecho como gerente general una limpieza, entre comillas, a pesar de que se iba ganando? Mira, lo que pasa es que yo creo que la gente, bueno, no recuerda, yo por lo menos viví la época del 98 seguí bastante esa campaña. Y si bien es cierto, los Chicago Bulls fueron el mejor equipo, pero también venían en un descenso. Si uno empieza a rememorar los campeonatos anteriores, en el campeonato del 96, que le ganan a los Supersonics 4-2, fueron el mejor equipo en récord de temporada regular, el mejor equipo de la historia.
superando a los Lakers de 72. Lo que fue superado fue por los Golden State en cuanto a temporada regular. Pero el 97 siguieron siendo un equipo fuerte, pero ya el 98 tenían varias situaciones complejas en lo físico. De hecho, no es tan difícil ver las estadísticas, cómo fue el devenir de los demás jugadores a partir del 99. Pippen, recordemos ese año, como dice usted, Felipe, que fue un año más corto en el fondo. Pippen pasó a los Houston Rockets, haciendo un tridente ahí con Barkley y Olajuwon, y no fue una temporada exitosa para él. De hecho, bajó bastante su estadística. Después pasó a los Portland, en un equipo que estaba plagado de estrellas, pero que tampoco pudo llegar a la final. Si seguimos viendo, por ejemplo, Tony Kukoc, que era uno de los jugadores importantes también, lo mismo, pasó por varios equipos. Me acuerdo que pasó por los Milwaukee, nunca tampoco se transformó en esa figura que todos esperaban. Rodman, al año siguiente, jugó en Dallas y en los Lakers, y no completó ninguna temporada más. De hecho, creo que él no sé si mal no recuerdo, no jugó más de 40 o 50 partidos después de los Chicago Bulls. Entonces, si uno lo mira sacando el tema emotivo del equipazo que era y que fue campeón, y con las hazañas que todos sabemos y que todos vimos, Krause no estaba tan errado. Claro, uno siempre dice, si el equipo va ganando, el mismo Jordan lo decía en el documental, danos una oportunidad. Por último, que nos ganen en cancha el título que ganamos. ¿Te fijas? Y siento que Krause lo manejó muy mal, principalmente con Phil Jackson. Ahí ya tuvo una relación en lo personal, digamos, que eso enlodó el equipo. Entonces, claro, creo que Krause en ese sentido falló, en el sentido de saber llevar llevar el equipo, pero no estaba tan errado en lo técnico, en lo estrictamente estadístico. En el fondo, si uno se puede avanzar, el tiempo le dio la razón, porque ninguno de esos jugadores que dejaron los Chicago Bulls en el año 99 logró una posición o un resultado importante en otro equipo. Ahora, también, de la fórmula que él ocupó, para qué vamos a hablar. O sea, hablemos del equipo de los Chicago Bulls del 99, 2000, 2001, eran equipos muy bajo, un nivel muy bajo. Entonces tampoco le resultó la posibilidad. Por ahí estaba leyendo un reportaje el otro día que el año 2000, 2001, él tenía la posibilidad de poder contratar a 3 jugadores y volver a transformar a los Chicago Bulls en un super equipo. Estuvo hablando en forma paralela con Tim Duncan, para muchos el mejor 4 de la historia, con Tracy McGrady y con Grant Hill. Esa era la intención de Jerry Krause, de poder hacer un super equipo. Sabemos, la historia dice que no lo hizo, pero claro, los resultados final dicen que él desarmó un equipo campeón, pero también, insisto, las estadísticas de esos jugadores a posterior tampoco. Entonces, sería súper popular decir que Krause la embarró en el fondo, pero yo siento que él también lo miraba como una empresa. De hecho, él mismo lo decía, esto es una empresa. Claro, a uno, como lo ve como fans, uno sabe que el básquetbol tiene mucho más que empresa. Tiene mucho, tiene otras cosas muy importantes, el mismo afecto, hay un sinnúmero de situaciones. Él lo veía como una empresa. Y como empresa, esos trabajadores de la empresa, que se entienda bien como lo digo, ya no iban a seguir vendiendo. Y en eso tuvo razón. Jorge, en tu opinión, en relación a la gestión que hizo Krause, en relación, bueno, a lo que dice Miguel, igual, ¿estás de acuerdo o no? Sí, o sea, a ver, que uno va más allá, como dice Miguel en la parte final, uno va más allá de lo hincha, analiza un poquito donde más lejos el tema. Y es cierto, lo primero, mal manejada la situación desde el principio, o sea, parte de ahí. A alguien se le soltó un tornillo y comenzó a disparar y ya estaba hecho ya. Entonces cuando tú partes una temporada con la expectativa de ser campeón y ya estás transformando el equipo para cambiarlo el próximo año, más de alguien se va a sentir, y en este sentido el haber tocado a Phil Jackson mueve todas las piezas, y ya ahí son los mismos jugadores que los que se unen en pos de irse campeones más que otra cosa. Yo creo que fue un incentivo al final ese hecho, porque no haberlo sido hubiese justificado la decisión en este caso de Krause, que si uno lo ve en el contexto, era apoyado por el dueño del equipo también, porque
lo vieron y lo analizaron. Y lo analizaron de todos los aspectos, de los aspectos deportivos, estadísticos, médicos, y bajo esa premisa comenzaron a ver el tema, centrado en que efectivamente es un negocio, y ese negocio tiene que ser redituable, y tú no puedes seguirle pagando a estrellas que efectivamente a lo mejor no van a jugar en toda la temporada, en la próxima. Si la situación dentro del equipo como para los cambios, yo creo que no andaban perdidos. Yo creo que también no andaban perdidos. Si bien salieron campeones, yo creo que si de haberse mantenido el equipo, tal vez haber hecho 4 o 5 cambios relativamente importantes, a lo mejor hubiese mantenido la franquicia dentro de los 4 primeros, dentro de los 3 primeros. Pero aquí el tópico era prácticamente mantener a todo el equipo. Por ahí no está. Aparte que las relaciones de Scottie Pippen ya no daban para más tampoco, si lo que más hacía era ganar plata, ya no era ni tanto jugar, sino era efectivamente sentirse querido, pero querido en el bolsillo, o sea, que le den más dólares para poder efectivamente estar dentro de los mejores jugadores pagados en la NBA, cosa que no ocurrió. Lo que dice Miguel es cierto, después de no sé si se salvan algunos, o casos, y jugando pocos partidos también. Entonces, yo creo que el incentivo estaba, tal vez si se hubiese manejado de otra forma, yo creo que hubiese sido mejor para la historia, pero no nos hubiese dado para comer para nosotros para poder comentar esto también, porque parte con el conflicto, como le gusta a los gringos, si esta cuestión no es un documental, es un conflicto que se genera y a partir de ese conflicto comienza la serie. Y ese conflicto se ve durante toda la serie, hasta el final. Entonces, como digo, a partir de aquello no se puede estar. Creo que Phil Jackson merecía haber tenido por lo menos no sé si una temporada más, a lo mejor tarde una temporada más, pero después un reconocimiento como se hace con los técnicos dentro de las instituciones cuando han sido importantes. Darle una gerencia dentro de la institución creo que habría sido, pero me parece que aquí había aspectos de fondo con Kraus que en definitiva lo alejan. Pero aquí es donde uno nunca termina de aprender, porque cuando Jackson se hace cargo del equipo, él ya lo tenía conversado antes de que el otro técnico lo cesara, no lo cambiara. Esta cuestión no era una cuestión nueva. Entonces, claro, entonces a él le toca bailar con la fea igual en su momento, pero es el cambio de mano por la historia nomás. Siguiendo contigo, Jorge, un tópico importante dentro de la serie es la competitividad de Jordan. ¿Ya? Jordan llega a una ciudad de Chicago obviamente no muy conocido en función a temas deportivos, el béisbol era la primera opción, incluso había equipos de partidos de fútbol en gimnasio cerrado que eran más interesantes para la gente en Chicago que ir a ver a los Bulls. Comienza esta carrera de Michael Jordan, siempre moldeándose obviamente con los obstáculos, aparecen los obstáculos de no pasar primera ronda en playoff, se encuentra con los Detroit Pistons, aparece el de llevar al límite siempre a sus compañeros. ¿Qué hay con eso? Porque ha sido mucho tema de discusión en ese tema, la competitividad de Jordan. Incluso es más, dentro de la primera de la temporada 97-98, Pippen no comienza jugando los primeros 3 meses porque está lesionado, no se quiso operar durante la temporada y también tiene que asumir Dennis Rodman roles que no estaba obviamente habituados. Entonces, eso también tragué un poco porque Chicago comenzó con un récord muy afinado a lo perdedor, ganar, perder, no, algo que no estaba acostumbrado. ¿Qué hay con ese tópico? Con la competitividad real de Jordan, de llevar al límite a los compañeros y obviamente el hecho y el deseo de ganar a toda costa. A ver, es que es el sentido de vida del americano. Es el llegar siempre más arriba.
especialmente los que no tienen nada, ojo. A nivel de los basquetbolistas, los que han sido grandes estrellas, la mayoría parten de muy abajo, o sea, vienen de barrios muy pobres, estudian becados, entonces ellos ven la oportunidad de ahí, en ese deporte, en el básquetbol, y Jordan no es distinto. Si tú ves la historia de Larry Bird, por ejemplo, o sea, también sale de un pueblo súper chico, una comuna, a ver, así haciendo un parangón, algo así como San Pablo, pero más chico, incluso. Y también parte de ahí. Recordemos que Jordan no es elegido tampoco así que dentro de lo que son sus estudios, cuando ya comienza a jugar, tampoco es elegido dentro de lo que es la primera opción. Tiene que hacer un recorrido para poder instalarse. Lógicamente que después de eso, él entiende que si no trabaja, no va a llegar más allá. Y eso se transforma, no sé si en una obsesión, pero sí en un objetivo de vida, o sea, siempre ser el número uno en todo. Y esa, entre comillas, esa obsesión se traslada después de la historia de Jordan, se traslada a los jugadores que son más intensos en la actual NBA y que tienen como su favorito a Jordan. Yo en la tarde estuve mirando un rato de nuevo la serie, algo vi, y me reía porque efectivamente el tema de competitividad, yo decía, ¿cómo sería estar en ese camarín, en ese entrenamiento? Y me voy al tema del McDonald's en Francia. Cuando ocurre aquello y termina el partido, Jordan le dice a los que no han ganado, bienvenido a ganar campeonato. O sea, ya partiste de ahí partiste dándole. Ya, o sea, estás jugando, entre comillas, un cuadrangular amistoso y ya le estás dando palo para que efectivamente se coloquen las pilas y comiencen a trabajar. Ahora es natural que un tipo de estas características que tiene habilidades deportivas superiores y capacidades deportivas superiores tenga ese carácter competitivo, que vea mucho más allá. O sea, el tipo, o sea, entre comillas, para mí el tipo es un genio. O sea, como jugador, él prácticamente es un asistente técnico de Phil Jackson. En su vida personal, o sea, hasta el día de hoy, te encargo el negocito que armó. Porque tiene algo para vivir, unas chochas para vivir unos años más, seguro. Y hay que recordar otra cosa que es sumamente importante dentro del tema de competitividad, y por eso te digo yo que ellos tienen fijo dónde quieren llegar. Recordemos que cuando llegó a los Chicago Bulls, él se demoró 3 partidos en tornarse el líder del equipo, un cabro chico, entre comillas. Al tercer partido, él se transforma en el líder de los Chicago Bulls. Ya. Y no lo saca nadie más de ahí, en toda su vida. Entonces, pero también tiene mucha relación de la competitividad con los que tú tienes al lado. Si jugar con Pippen, jugar con Rodman, no sé, está Horace Grant en su tiempo, Oakley. Tienes una cantidad de jugadores a los cuales él mismo le saca un mayor provecho, pero también está ahí el tema de poder competir todos los días, y el entrenamiento es eso. El que no quiera entender aquello jamás va a triunfar. Uno ve no sé, pues ve a Messi, ve a Ronaldo por irse a otro deporte, a Cristiano Ronaldo. Oye, los tipos se despiertan y se van a entrenar. Comen para entrenar. Viven lo que es su pasión, el deporte. Después ellos verán cuando, en definitiva, podrán gozar la vida, entre comillas, pero ya es después del tiempo de gloria. Y ese es el punto. Pero, para redondear,
creo que, como digo yo mucho, el hambre tiene que mover mucho en este tema. Y en Estados Unidos, independientemente que sea el país de las oportunidades, como lo ven todos, ojo que sí es el país de las oportunidades, pero por Dios que cuesta. Y para lograr algo hay que trabajar mucho, hay que trasnochar mucho, hay que dedicarse mucho. Y yo creo que ese objetivo, en definitiva, es un objetivo de vida que tienen muchos que no tienen acceso a educación, a la salud, a un montón de otras cosas, y que en definitiva solamente lo hacen a través de el deporte. Y en este caso Jordan aprovechó aquello para transformarse en el número uno. En el caso tuyo, Miguel, las sensaciones de la competitividad de Jordan que se vio durante la serie, bueno, y lo que ya hemos sabido ya, lo que seguimos el básquetbol de la NBA. Sí, mira, yo creo que una de las razones de las reacciones que he tenido, como tú bien lo decías al inicio de la pregunta, Felipe, de las reacciones que he tenido en el mundo, digamos, no solamente la calidad del documental, sino que también estas reacciones de Jordan, recordemos por ahí peleas con Steve Kerr, mucho bullying con algunos compañeros. Yo creo que también no hay que dejar de lado el hecho de la época en que también que estamos hablando, del año 90. Creo que hoy en día, en general, el mundo ha cambiado bastante. Hay situaciones situaciones cotidianas, por ejemplo, que hoy día se ven de una manera distinta como lo veíamos antes. Basta con ver, no sé, el tipo de humor, por ejemplo, ya no es aceptado socialmente. Por ejemplo, el chiste, no sé, de la suegra o te fijas, de la discriminación, por ejemplo. El mundo en ese sentido ha ido cambiando. Entonces también creo que eso influye en el deporte, sabemos porque de alguna manera las formas que tenía Jordan en ese sentido quizá hoy día no serían aceptadas. Si tú te fijas, por ejemplo, yo creo que nosotros que somos, bueno, yo soy mucho más joven que ustedes, hay que decirlo. Nosotros en el fondo, de alguna manera, si lo miramos súper objetivamente también, estábamos más acostumbrados a otro tipo de cosas que quizás hoy día diríamos, chuta, te fijas, el tema, por ejemplo, del bullying, el tema, no sé, de los sobrenombres o de las formas que teníamos, que también vamos evolucionando como seres humanos. Yo creo que en ese sentido también no hay que dejar de lado la mirada de que quien está viendo este documental son generaciones muchas veces nuevas que no han conocido a Jordan y se encuentran con este tipo de actitudes que nosotros, que somos un poquito mayores que las nuevas generaciones, lo aceptamos más. Entonces, eso por una parte, no hay que dejar de lado como el mundo en que estamos viviendo también, que, como les digo, ha ido cambiando mucho, ha ido evolucionando también. Pero tampoco me quiero restar a que en el fondo también, y nos sumo ahí en el sentido de lo que decía Jorge, que también el sentido de llegar a ser el mejor, y que, por lo menos en mi opinión personal, también como ustedes bien lo decían, para mí no solamente el mejor deportista, también el mejor deportista de la historia, incluso en todos los deportes. Para mí está junto con Muhammad Ali, ahí arriba, como lo digo en mi opinión, respecto a los más grandes. Entonces, para lograr ese camino también necesitas esa competitividad. Y no perdamos de la perspectiva de que estamos hablando de un deporte extremadamente competitivo como la NBA. Y es distinto, por ejemplo, y porque lo puede ver muy bien también, con el caso que tuyo también, Felipe, de que, por ejemplo, esas actitudes, claro, en una escuela, por ejemplo, de básquetbol, no deben ser, porque se está formando a los niños. Aquí estamos hablando de personas adultas que están compitiendo. Entonces también hay un nivel de exigencia de que, oye, yo exijo que tú seas mejor, que mejores, porque también te estoy pagando millones de dólares. No es un tema como de, ahí siempre hay que hacer la diferencia, porque alguien puede ver eso y decir, oye, pero, puta, esta forma. Sí, pero esas formas también estamos hablando de un nivel extra competitivo, como es la NBA. Entonces también Jordan apuntaba a eso también. Hay una frase muy buena que a mí me dejó muy satisfecho, por decirlo de alguna manera, que dijo Jordan. Yo nunca le exigí a mis compañeros algo que no hiciera yo. Entonces, Jordan era el primero que llegaba al gimnasio, el último en irse, entonces además era el mejor. Porque puede pasar que también, yo me pongo a pensar en el caso de Ronaldinho, por ejemplo. Yo creo que Ronaldinho, no sé, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero debe ser quizás el futbolista más talentoso, de talento puro, que haya existido. Pero el tipo no tuvo, por ejemplo, la constancia que tiene Messi o Ronaldo, que llevan años dominando el deporte. Tú puedes ser muy talentoso, pero si a eso no le sumas esa constancia, va a ser muy bueno por un periodo de tiempo. O sea, Ronaldinho, recuerden, hace un par de años, era el número uno, pero él no tuvo la constancia. Yo, justamente, me tocó estar en Barcelona en ese periodo que Ronaldinho ya estaba un poquito de baja,
Ronaldinho, para que, pues, a lo mejor ustedes ya lo han leído, pero a Ronaldinho, cambiando un poquito de deporte, cuando sus compañeros llegaban a entrenar, no sé, 9 de la mañana, Ronaldinho ya estaba. Pero no era porque había llegado primero, es porque del carrete pasaba al estadio. Entonces, en el estadio le tenían una cama. Entonces, el tipo llegaba a dormir ahí, y claro, cuando llegaban sus compañeros, él ya estaba, pero porque venía llegando entre, no sé, 2 horas. Entonces, insisto, si hablamos de talento puro, Ronaldinho es un genio. Si pensamos en el básquetbol, incluso a nivel nacional, ahí Jorge tiene mucha experiencia. Quizás, Jorge, ¿cuántos jugadores tú habrás visto que tienen un talento pero extraordinario? Pero no tienen ese otro componente, el componente de ser constante con el entrenamiento, de ser esforzado, y eso al final, y eso, no solamente en el deporte, en el fondo de la vida. Y Jordan tenía eso, y recuerdo, no puedo dejar de mencionarlo en este programa, Kobe Bryant. Kobe Bryant era el espejo de Jordan, de hecho siempre fue su modelo a seguir, y hay muchísimas anécdotas también de que, por ejemplo, el equipo cuando entrenaba a las 10, Kobe llegaba al gimnasio a las 6 de la mañana, entrenaba 2 horas solo, volvía a su casa, se duchaba, se cambiaba y volvía al entrenamiento. Eso, hay muchos ejemplos de eso y de deportistas que, como bien decían ustedes, después marcan la pauta. Entonces, como para redondear igual, el nivel de competitividad también es necesario en ese sentido, siempre pensando en un deporte así de competitivo, y también para la gente que nos escucha, y ustedes también lo saben muy bien, que es distinto a la docencia. Ahí no podemos exigir a los niños, por ejemplo, ese nivel de competitividad porque el niño tampoco, para muchas veces para ese mismo niño es un tema recreativo, es un tema social. Aquí estamos hablando de profesionales, de adultos, y muy bien pagados. Entonces también yo decía, yo te exijo a ti, porque también eres un profesional, y no estoy exigiendo nada que no haga yo. Así que también es un tema bastante relevante al momento de poder moldear lo que es la figura de ellos. Dando la tecla, obviamente, de la actitud, el tema actitudinal, la mentalidad, obviamente, del deportista de alto rendimiento. Deporte colectivo, Jordan promediando arriba de 30 puntos por partido, siendo MVP la primera vez en 1988, pero no podía pasar el obstáculo de los Pistons. Y llega en una movida nuevamente de Krause, porque llega a final de conferencia con Collins, Doc Collins, el primer entrenador, un tipo muy energético, muy arriba de la pelota, y hace un movimiento de sacar a Collins y colocar al asistente a Phil Jackson. No muy bien visto en primera instancia por Jordan, porque de alguna manera se le iba a quitar el balón, se introduce lo que es la ofensiva triangular de Tex Winter, y también por el hecho de que eso significaba que el balón iba a sobrellegar de alguna manera más a sus compañeros, opción de tiro para Pippen, opción de tiro para Grant, etcétera, para Paxson también, que fue un tema muy importante, John Paxson, sobre todo para cerrar partidos en series finales del 91 al 93. Comenzando contigo, Miguel, la característica de Jackson, ya siendo un entrenador que para mí fueron los primeros entrenadores que trabajó el tema mental, ya por su cuestión de zen, por la cuestión del tema de la concentración, de la visualización, de la mentalidad del deportista. ¿Fue el grano que le faltaba a Jordan para poder llegar a ganar? Para poder encontrar esa tecla? Lo que pasa es que sí, yo creo que sí. Yo creo que le hacía falta un técnico que en el fondo trabajara más el concepto de equipo, pero por otra parte no hay que olvidar que en el fondo tú puedes ser un gran jugador que busca involucrar a su equipo, pero también ese equipo tiene que responder. Entonces, si lo miramos objetivamente, por ejemplo, los equipos que tuvo Doc Collins eran de una calidad mucho más baja. O sea, Pippen llega recién en el año 87 a los Chicago Bulls. O sea, Jordan estuvo por lo menos 3 temporadas eh, siendo el líder absoluto con jugadores que eran de un nivel relativamente bajo. O sea, pensemos que por algo los Chicago Bulls en el año 84 eligen a Jordan, en este caso, el tercer lugar, porque también eran de los peores equipos de la liga. Por eso es que tienen también la posibilidad de elegir dentro del primer equipo en el draft. Entonces, nos encontramos con un equipo al que se enfrenta Jordan, que no era un equipo de estrellas, por ejemplo, no era un equipo fuerte. De hecho, el mismo, si ustedes se acuerdan ahí, que fue bien polémico, que él contó cuando en su primer año se encuentra con un carrete en unas habitaciones que varios jugadores después lo criticaron porque dijo, oye, quédate piola, pero también se encontró con un equipo que era súper poco profesional, que tenían un sueldo asegurado, así que tampoco se esforzaban mucho, y él llega con ese ímpetu, con esas ganas de comerse al mundo, como se dice, y se encontró con esta traba también de que era un equipo de no mucha calidad.
Entonces también eso repercute en que él comienza a ser más individualista porque, escucha, si nadie me acompaña, tengo que yo salvar el barco. Después de una primera temporada tremenda, Jordan después del segundo año, recordemos, tuvo una lesión bastante fuerte que se perdió casi toda esa temporada. Y a la tercera temporada vuelve insistiendo siempre en buscar el balón. De hecho, la broma que se hacía de los equipos rivales de los Chicago Bulls era que molestaban a los otros jugadores de los Chicago, que le decían que le pasaba la pelota a Jordan y los otros jugadores seguían mirando. Y si tú ves partidos de esos años, no es tan talla, no es tan chiste, porque de verdad Jordan hacía, o sea, de hecho Jordan en una temporada promedió 37 puntos. ¿Te fijas? Una cifra que fue solamente acercada el año 2006 con Kobe, que promedió 35. Entonces, eran jugadores, y Kobe también en una temporada en que él era la única estrella. Entonces, si lo miras con hartos años de diferencia, hablamos de jugadores que son espectaculares, pero que miran a su alrededor y no tienen ese acompañamiento. Horace Grant llegó después, Pippen también, y ahí comienza a formarse ese equipo, y por supuesto, como dices tú, con la llegada de Phil Jackson. Se encontraron perdieron tres etapas seguidas con los Pistons, porque también eran un tremendo equipo con varios jugadores impresionantes, pero después de eso ya se logra este conjunto completo con jugadores que comenzaron a hacer su rol. Una de las cosas que tuve la oportunidad de leer, bueno, Phil Jackson han sacado 3 libros. Yo he podido leer 2 de ellos porque hay uno que se llama la última temporada, que es del año 2004, que no lo he podido conseguir, digamos, pero en los otros libros siempre le apuntaba que una de las cosas que siempre gustaba es que desde el primer y el último jugador se sientan importantes, aunque haya un jugador que a lo mejor jugaba, no sé, 2 minutos por partido, pero también que esos 2 minutos para él fueran clave. Y eso fue un tema, como dices tú, que trabajó muy bien en el tema mental y sirvió bastante para que aparecieran jugadores como por ejemplo el segundo título, jugadores como Steve Kerr, por ejemplo, jugadores como Bill Wellington, que eran jugadores que no tenían muchos minutos, pero esos minutos eran bien aprovechados. Lo que pasa es que después se da el fenómeno de que ese tipo de jugadores, digamos, en ese esquema, funcionaban, pero después lo sacaban de ese, que es un poco lo que conversamos al principio, el año 99, cuando ese equipo se desarma, todos estos jugadores que cumplían roles en este andamiaje perfecto de los Chicago Bulls, se van a otro equipo, pero en ese otro equipo ya te exigían algo que ese jugador no iba a poder dar. Por eso es que ninguno de esos jugadores después funcionó por la suya. En cambio, en un engranaje como el de los Chicago, en que cada uno tenía un rol súper definido, lo hacían de maravilla. En el caso tuyo, Jorge, ¿crees que Phil Jackson fue la tecla que le faltaba a Michael Jordan para lograr lo que es la victoria, para llegar a la llave de la victoria? A ver. Sí, a ver, sí, pero, a ver, parto disintiendo contigo en el sentido de que Phil Jackson es una de las máximas estrellas. Pat Riley es el padre de todos estos pajaritos y después de eso comenzamos. Porque en definitiva, en el sentido de que y lo que tú hacías alusión al trabajo mental, Riley en el equipo de los Lakers hizo un tremendo trabajo en base a eso, y los rendimientos que sacó de algunos jugadores eran inimaginables en esa época. Ya, volvamos a lo de Phil Jackson. Yo creo que lo de Phil Jackson, como decía, yo creo que un tema de la llegada de Krause ya estaba más o menos cocinado el tema, porque yo creo que llegó con un plan más o menos determinado y visto Krause. Y el trabajo de Phil Jackson, claro, se ve como lo que le faltaba al equipo, pero en definitiva yo creo que el equipo también le faltaban muchos jugadores, porque consciente en el hecho de que el equipo anterior, y no lo repitió una vez, sino que lo ha repetido varias veces Jordan, el equipo anterior era lo menos profesional que había, en todo sentido. Y yo creo que por ahí, claro, si tú tienes un jugador que es descollante como Jordan, claro, va a notarse la diferencia del trabajo de los que no trabajan. Ya se parte de ahí. Ahora, creo que sí hizo un trabajo también de relojería en el sentido de ir adjuntando jugadores antes del primer campeonato, que se termina más o menos como el año 90, de conformar un equipo, ya por ahí
aparecen jugadores que en definitiva son parte de la plantilla y que en definitiva van haciendo el apoyo para Jordan. Lo que sea tú de Paxson, en definitiva es uno de los jugadores más importantes que ha tenido en la compañía. Lo de Pippen cuando llega bien, al final cuando se producen los cambios, la llegada de Rodman hace otro switch dentro del equipo, otro jugador especial, ese sí que era especial, en todo sentido, y todavía lo sigue siendo, pero igual, pero dentro de esto, son muchos los jugadores que pasaron dentro de los Chicago, y los cambios no se dan en el tiempo, pero igualmente uno tiene que pensar que esto es todo evolutivo y uno tiene que ir buscando la forma de formar equipo. Cuando se dice que con Phil Jackson y el sistema triangular, Jordan iría a perder lo que es presencia dentro de la cancha, me parece que Jackson lo ha aclarado un montón de veces, no era ese el objetivo. El objetivo era dar determinadas alternativas o dar muchas alternativas a una ofensiva dentro de la cancha y dentro de un partido, cosa que todos los jugadores se sintieran importantes y todos los jugadores pudiesen definir y golear. O sea, como lo digo yo, si a mí me pasan la pelota y me dejan solo bajo la tabla o cerca de la tabla y estoy solo, o bandejeo o tiro. Pero yo ya no puedo decir, no, es que yo soy poste, entonces yo si me pasa la pelota bajo la tabla la lanzo, pero si estoy a 3 metros no la lanzo porque yo no hago esa pega. Es imposible, a esa altura ya no. Entonces yo creo que ahí también viene a reflejar lo que es una transición en el cambio de lo que tiene que ser el jugador de básquetbol, que tiene que pasar por muchas posiciones dentro de la cancha y tiene que ajustarse a todas las posiciones dentro de la cancha para poder jugar. ¿Ya? Entonces, claro, tú ves a Jordan aparece de base, aparece de 2, aparece de 3, aparece de 4, y los otros jugadores hacen efectivamente lo mismo. Lo mismo si tú de repente tú dices, oye, ¿quién es el base de los Bulls en un partido? Porque muchos llevan la pelota. Y eso creo que en definitiva hace que el nuevo básquet actual, tú ves, pues, jugadores de 2 metros 13 llevan la pelota y no se empachan. Y lanzan. Jorge, pero volviendo con lo que dices tú, que concuerdo totalmente contigo, ¿crees que en ese sentido ese equipo de los Bulls comenzó de alguna manera a poder ver un tema de polifuncionalidad de los jugadores en función a lo que había que hacer en la cancha, con lo que está pasando ahora? Sí. Que ese era yo creo que ese era el objetivo. Las potencialidades que tenía el equipo eran muchas. Yo creo que es como, es como pasa en todos los deportes. Está un técnico y las cosas no funcionan. Llega otro técnico y coloca 2 elementos y la cosa parece que hubiese sido una maquinita siempre. Entonces depende de la visión del que llega y quiere hacer la pega. Y creo que en esto yo creo que los años de ayudante de Jackson lo llevaron a analizar bien todo lo que él tenía dentro del equipo. Y eso, porque el tratar de implantar un sistema para poder jugar es muy, muy difícil, sabiendo los jugadores que tú puedes tener. Entonces, claro, el sistema triangular lo tenía otro técnico que también trabajaba como ayudante, que era el preferido de Krause, porque ojo, ese era el preferido de Krause, ¿ya? Pero no, ese no estaba dispuesto a trabajar en los términos de Krause. Entonces, Jackson sube, pero también agarra esta filosofía junto a lo que él ya traía como bagaje cuando él era jugador de los New York Knicks y todo el tema, porque fue un buen técnico también, o sea, un buen jugador. Y eso lo traspasa a los elementos que tenía. Ahora, y esto pasa en todas partes, si tú tienes un equipo bueno y a eso más encima le agregas una estrella que te puede hacer de todo, están las condiciones como para que pueda salir campeón. Pero a mi modo de ver, lo de Jackson indudablemente que es un aporte
al básquetbol mundial por todo lo que él hace. O sea, hasta el día de hoy, los genios que copian están tratando de descifrar lo que es la ofensiva triangular, hasta el día de hoy. Y la tratan de aplicar sí o sí. No saben los elementos que tienen ni las condiciones que tienen que tener como para poder, porque el pensamiento primero está el que ejecuta, el que idea el tema, para poder traspasarlo dentro de la cancha. Pero por eso, la mayoría de los jugadores que aparecen acá funcionan con Jackson y Jordan alrededor. Sin Jackson y sin Jordan es otra cosa. Bien, volviendo contigo, Miguel, bueno, comienza la llave del triunfo de Jordan, 91, 92, 93, el famoso primer triple, siendo también el MVP de las finales, pero llega un momento ya de que a Jordan se lo comienza al tema de cuestionar, sobre todo por el tema de la casa de apuestas, la exposición, lamentablemente también lo que pasó el asesinato de su papá, y decide hacer el primer retiro. ¿Piensas que fue demasiada la exposición que tuvo, bueno, aparte de lo importante que fue el elemento del asesinato del papá, de dar este paso al costado? ¿Crees que realmente ya estaba colapsado mentalmente para no seguir, considerando que el primer retiro de Jordan fue a los 30 años? Oye, Felipe, antes de responderte, complementar un poco lo que conversaba Jorge, dos datitos nomás. Una de las gracias de Phil Jackson fue que fue campeón quebrando una ley más estricta en la NBA, que era ser campeón con un pívot dominante. De hecho, en los 6 campeonatos de Jordan nunca hubo un pívot dominante. Ese fue un tema como súper importante que quebró muchas reglas porque siempre como que los equipos de la NBA partían con un gran pívot, pensando en los años 60, Bill Russell, Will Chamberlain. Entonces también Jordan rompió eso. Y lo otro también, un poquito bueno, la gente que critica a Phil Jackson, claro, era el técnico con más títulos de la NBA, son 11, pero también la gente dice, bueno, si en mi equipo tuviera Jordan y a Pippen, y después tuviera los Lakers, a Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, a lo mejor yo también soy campeón. Entonces también ahí el sistema que él tuvo fue muy exitoso, como tú bien lo decías, basado en Tex Winter, pero también tuvo los músicos, digamos, para hacer la orquesta. Entonces, eso también comentarlo, porque hay entrenadores que han logrado, bueno, no tanto como él, pero que han logrado campañas muy importantes, llegando a finales, perdiéndolas incluso de repente, pero con equipos mucho de menor nivel. Pienso, inmediatamente se me viene a la mente el año 2004, los Pistons son uno de los pocos, no sé si el único equipo en ser campeón de la NBA sin tener ninguno del Star, un equipo que era liderado por John Cirillo y Ben Wallace como defensor atrás. No era un equipo bonito, no era un equipo que jugaba bien, no tenía estrellas, y ahí el entrenador se llamaba Larry Brown, que había perdido la final de los Lakers en el 2001, pero aquí se vengó a los Lakers en el 2004, y entonces también como entrenador yo me imagino que y Jorge lo debe saber muy bien también, que como entrenador el mérito también es un equipo que tenga menos estrellas, hacerlo funcionar, porque de pronto si tienes muchas estrellas, la idea es como ser entrenador del Dream Team en el 92, o sea, yo creo que si yo soy entrenador del Dream Team en el 92, igual salimos campeones. ¿Me explica? Porque al final el potencial es tan... Sabemos, por supuesto, que un buen entrenador tiene que tener muchas otras características, no solamente colocar 5 jugadores en la cancha y listo, es un trabajo tremendo, pero también ayuda bastante tener jugadores, digamos, de muy alto nivel. De hecho, más Miguel, yo no sé si te recuerdo mal, pero en la etapa de los Lakers, de Phil Jackson, la primera obviamente, tuvo que llamar a Ron Harper para incorporarlo, para que puedan enseñarle de alguna manera, desde adentro, obviamente a los jugadores, cómo se dominaba un poco el tema del sistema. Y si mal recuerdo, Horace Grant también parece que estuvo, por lo menos el año 2000. O sea, el año 2000 estuvo Ron Harper. O sea, Ron Harper estuvo en los 3 primeros años. Horace Grant estuvo solamente el segundo año, el 2001. Pero claro, ahí también Phil Jackson llamó a Ron Harper porque a él le gustaba mucho jugar con la combinación 1 y 2 con 2 jugadores altos. Por eso le gustaba mucho jugar a Ron Harper con Jordan y Ron Harper con Kobe Bryant, porque él decía que podían intercambiarse fácilmente el 1 y el 2 en la marca. En cambio, cuando muchas veces tenían un base más pequeño, no sé, John Stockton, por ejemplo, ya no podía John Stockton marcar el 2. Entonces ahí siempre le gustó, tenía debilidad por los bases altos. Pero para responder tu pregunta, disculpe por excederme en el tiempo,
pero sí, definitivamente él sintió harta presión. Yo creo que el tema, bueno, como se viene el documental, el tema Surubá fue algo tremendo, pero además se sumaba los focos. Yo creo que fue un tema psicológico. El tema, yo creo que psicológico para Jordan fue tremendo, porque llegaba un momento en que él no podía hacer nada, no podía moverse, lo que fuera, lo que dijera se iba a interpretar de tal o cual manera. Además, a nivel de motivación, yo siento, no sé qué opinarán ustedes, pero yo siento que a Jordan le faltó un gran competidor. De los 6 títulos que logra Jordan, solamente en una ocasión repite rival, que fue el 97-98 con los Utah. En todas las otras finales fueron rivales distintos. Y eso también te habla de que no había un gran equipo con quien competir. Jordan, de hecho, en el este, y yo siempre, como te digo, yo todos esos años 90 yo odiaba a los Chicago y a Jordan, así que siempre le buscaba cómo criticarlo. Sentía que, por ejemplo, la conferencia del este era mucho más débil. Si ustedes se ponen a pensar, el único equipo que lo llevó a un séptimo partido fue los Knicks, en el 92. Todo el resto de los equipos, cuando se enfrentaba a Miami, a Charlotte, a Indiana incluso, que solamente el 98 fue más complicado, pero antes Indiana nunca fue un rival de perilla. Los Chicago no llegaban de forma muy difícil a las finales, algo que también yo siento que le pasó a LeBron con los Cleveland. La competencia en el este nunca ha sido igual que el oeste, y eso es un tema que todo el mundo lo sabe. Llegar a la final del oeste, incluso más, yo creo que los rivales, los equipos del oeste llegan mucho más agotados que los equipos del este, después de haber derrotado a esos grandes equipos en ese lado. Entonces, yo creo que Jordan también sentía en un momento que él hacía lo que quería. De hecho, el porcentaje y la cantidad de puntos, las estadísticas que tuvo en la final del 93 contra los Phoenix Suns de Charles Barkley, antes de retirarse, fueron ridículas. O sea, entonces también a nivel deportivo él no intentaba una motivación porque de verdad no tenía rival. A diferencia, por ejemplo, de Magic Johnson, que tenía la revive de los 80, los Lakers de los 70 también con los Celtics. Habían rivalidades importantes. Jordan nunca tuvo una rivalidad. De hecho, él empezó a reinar cuando ya Magic y Larry Bird se habían retirado. Entonces también yo creo que hay un factor deportivo, él mismo lo dijo, no tengo esa motivación que tenía antes, y lo otro también las presiones. Yo creo que el tema transformarse en un ícono global en este momento, y eso que no estaba en las redes sociales, pero el tipo realmente era impresionante. Entonces yo creo que le pesó bastante el factor psicológico a Jordan como para retirarse, y bueno, eso hizo que estuviera una temporada y media en el fondo. Recordemos que volvió el 95, pero ya con la temporada iniciada, y después ya 96, 97, 98 ya logra sus otros 3 títulos, pero claro, ya había un tema de motivación y de... Yo lo veía agobiado, en ese momento cuando uno estaba más en directo el año 93 y uno veía esas reacciones, uno sabía que era una locura, pero también ahora el documental ayudó un poco con la perspectiva del tiempo, darse cuenta de lo agobiado que está ese hombre. Interesante la parte que dice Miguel en relación al rival de Jordan. Bueno, antes de ir con Jorge, personalmente viendo la serie, siguiendo desde niño lo que es el tema de la NBA, creo que la oportunidad que estuvo más cerca de bajarse a Jordan, si me pregunta a mí, fue la serie de los Knicks de Nueva York en 93, cuando estaban 2-0. Estaban a tiro de cañón y Jordan, con todo el cuestionamiento atrás, sacó lo externo, sacó el foco interior, promedió numeraciones, no sé, 54 puntos en un partido, en el partido 4 de Chicago Stadium. Después ganaron a los Knicks en el quinto partido y después liquidaron la serie en el Chicago Stadium para llegar a la tercera final consecutiva. Creo que ahí fue lo más cerca que lo vi, no me pregunta a mí, de que haya sido obviamente volteado. Los Knicks para mí fue la gran rivalidad que tuvo Michael Jordan, porque claro, con Utah fueron 2 finales consecutivas, pero para hablar de rivalidad es todo el conventilleo. O sea, el tema de John Stark contra Michael Jordan, Pat Riley contra Phil Jackson. Era prácticamente dos que se odiaban, Patrick Ewing. Entonces había un Anthony Mason, había un condimento especial en esa serie. Jorge, ¿tú cómo viste el tema del primer retiro de Michael Jordan? Abrumado obviamente por todo lo que nos relataba Miguel. Sí, a ver, yo creo que por supuesto que hay una especie de estrés, un tratar de soltarse del ambiente, porque
como ya en esa época, indefectiblemente era el número uno, todos los ojos estaban puestos en él. Y como dijeron anteriormente, ya estaba siendo considerado y comparado como uno de los deportistas más grandes del mundo, en la historia. Entonces, como uno dice vulgarmente, si tose, todos corren para pasarle un pañuelo para que esté. Si mira para el lado, todos fijan que... Entonces creo que eso lo agobió. Incluso hay unas imágenes en el mismo documental, a propósito de lo que se está grabando algo y dicen, todos quieren ser como Jordan un día, todos quieren ser como Jordan una Be semana. like Mike. Claro, pero no saben, no saben lo que sería ser Jordan un año. Y eso es fuerte, es muy fuerte. Incluso seguidamente a eso, la vida de él era ¿cuál? Estar del entrenamiento a la casa, del entrenamiento al hotel y no salir de ahí. No salir de ahí. Entonces se le cuestiona el tema de las apuestas del juego. ¿Qué más vas a hacer si estás todo el día prácticamente encerrado y no puedes ir? Si tú donde vas se te van a unir 1.000, 2.000, 3.000 personas al tiro. O sea, es cosa que supieran que Jordan iba a estar en alguna parte y el tema estaba lleno. O sea, es cautivante y es emocionante el saber que existió gente que estuvo al lado de Jordan durante mucho tiempo, porque lo vio, estuvo cerca. Pero es enfermante, es sumamente enfermante, sí. La presión de todos los días, de saludar, de estar. La última temporada, lo que decían, la última temporada el estadio se llenaba porque estaba Jordan. Si no hubiese estado Jordan, no se iba a jugar. O sea, el estadio no iba a estar lleno. La última temporada de los Bulls, en un solo día, a mediodía, se completaron y se vendieron todas las entradas, todas, la de la temporada, ni siquiera del partido, de la temporada. Entonces, uno puede discutir, podría haber seguido jugando, a lo mejor hubiesen sido más los campeonatos, pero yo creo que necesitaba, entre comillas, unas vacaciones. Tal vez un poco más largas, más espaciadas, no tan fulgurantes como las de Rodman, que pedía 2 días para ir a Las Vegas y volver, y claro, es distinto, pero también pero también lo de Rodman muestra la presión que tenían encima, sí. Esto de tener que salir, porque esto no es enfocarse en el sentido de que, como se dice ahora, vamos paso a paso, de ahí vemos qué hacemos. No. Aquí el objetivo uno solo, somos campeones y vamos por el campeonato, ¿ya? Entonces cuando tú sales y, no sé, tienes una ronda mala de 2, 3 partidos seguidos que te pierdes, se comienza a mover todo y se comienza a cuestionar todo, ¿ya? Desde el técnico hasta los jugadores, hasta los dirigentes. Entonces, por supuesto que el resto de jugadores no sentían esa presión tampoco, si todas las luces estaban con Jordan, todas las cámaras estaban con Jordan, no con ellos, si ellos eran los escoltas, los segundos. Entonces, para mí, yo creo que no fue mala decisión el tomar ese descanso. Creo que el ir a espaciarse, ir a, no sé, estar en el béisbol un tiempo, no fue malo. Y ojo que los números que tuvo la última temporada no fueron malos. Ojo, no fueron malos. Porque si hubiese seguido, seguramente hubiese recalado en un equipo profesional también, porque ya sus números están siendo observados por los agentes de los equipos potentes del béisbol. Entonces, insisto, es un jugador que efectivamente, y volvemos al principio, ellos por el tema de ganar, el tener como objetivo de vida el ganar, el ser primero, el ser importante, en algún momento les pasa la cuenta, como a todos los grandes. Entonces,
se tomó su tiempo y volvió por sus fueros nomás, y le costó re poco darme con la pelotita, si volver 2 o 3 partidos y estamos de nuevo adentro, si esta cuestión no se olvida. Entonces, en eso uno ve la fortaleza de este tipo de personas, no de jugadores, de personas que en definitiva lo que buscan en su vida es triunfar. A lo mejor uno puede decir, claro, es que se sale de eso, sí, pero ellos buscan el ser primero, el tener como objetivo, si tú compites por ganar. Y ahí coincido con la separación que hizo delante Miguel, en ese sentido, claro, cuando estamos trabajando en el club, que estamos, ya, perfecto, aquí no se puede gritar, no se le puede decir oye Nito, porque ya, listo, estamos de acuerdo. Venga, mijito, para acá, equivóquese nomás, dele. Pero cuando entra a la competencia, y eso es lo que los apoderados de repente no entienden, o los papás no entienden, ojo. Pero cuando tú entras a la competencia y tú comienzas a exigirle a los chicos, porque ya en definitiva tienen que comenzar a rendir, estos se confunden. Porque no están acostumbrados a la presión. Un jugador americano ya a los 12, 13 años, a los 13 años, ya está en los libros de los agentes, ojo, de los que están mirando, los observadores, ya a los 12, 13 años ya lo tienen fichado, ya le tienen llevando una fichita. Aquí en Chile uno de 12, entonces este cabrón pinta va bueno, pero lo voy a esperar 3 años más. Recién estaba viendo una foto de un chico americano, por ahí vi el nombre, 15 años, 2 metros 13. Y ya le están haciendo el seguimiento, o sea, entonces al lado de LeBron James, ya, entonces, por eso te digo yo, el tema de ser competitivo, por supuesto, en algunos no lo afecta, pero otros como este gran nivel está lejos, o sea, el pensar que siempre todos están todos ojos puestos en ti, lo que decíamos, Barcelona 92, si hasta los mismos deportistas, los más famosos, querían estar yendo al gimnasio cuando jugaba Dream Team, porque todos querían estar, si era así, era la locura más uno, todos querían ver a Jordan, imagínate el equipito, Jordan, Drexler, Bird, Johnson, como decía Miguel, no sé, le colocáis al aguatero, el que está haciendo el aseo, lo dejáis en la banca y juegan igual y salen. Da lo mismo, ¿cuál de té? No sirve. Bueno, Miguel, ya va un poco para ir finalizando lo que es esta charla y agradeciendo obviamente el espacio y el tiempo de los dos, y un poco con lo que es el título, un poco lo que es el tema del programa. Ya hemos desmenuzado más o menos algunos aspectos tanto de la serie como los personajes más importantes, los roles de Last Dance. Yendo a lo medular, ¿cuáles son las enseñanzas que te deja y puede dejar a los tal vez a los niños que están jugando básquetbol, a los que no conocían a Jordan, pero personalmente a ustedes, la enseñanza que les da esta serie? Comenzando contigo, Miguel. Bueno, yo creo que una de las cosas a ver, yo creo que cumplió dos grandes objetivos. Por una parte, a las personas que no conocían mucho a Jordan, especialmente las generaciones nuevas que bueno, se han criado con Kobe, con Shaquille, después con LeBron James, con esta generación más nueva, Stephen Curry por ahí, que hoy día es uno de los mejores, pero habían escuchado a Jordan a través de video, a través de YouTube en el fondo. Le sirvió bastante como para conocer un poquito más de adentro la locura que era, digamos, y que de alguna forma sigue siendo. Entonces creo que sirvió por una parte para que los que no conocían tanto a Jordan pudieran hacerlo. Y en el caso de nosotros, que bueno, lo seguimos bastante a él desde la época en que jugaba, también nos sirve para humanizar. Yo creo que una de las cosas que más yo leí respecto al documental fue que humanizó a una persona de la cual siempre se tuvo muy poca información. Jordan, a pesar de toda la publicidad que tenía, era bastante reservado. Había muy poca gente que tenía comunicación con él. Entonces también se humaniza un mito. Yo siento que Jordan, al igual que otros grandes deportistas, se tiende a endiosar.
y finalmente nos damos cuenta que son personas con habilidades deportivas, por supuesto, tremendas, pero no dejan de ser personas comunes y corrientes que tienen los mismos errores que podemos tener nosotros. Entonces también eso es parte de lo que él era como atleta, en este caso como basquetbolista. Eh, y claro, tenía muchas situaciones, lo que conversábamos hace un momento del tema de las apuestas, por ejemplo, que se le criticaba. Lo que pasa es que, claro, él no sé, apostaba $100.000, y por eso llama la atención. A lo mejor nosotros mismos somos también, no sé, podemos apostar, pero a lo mejor apostamos 5 lucas. Entonces, claro, llamaba mucho más la atención las apuestas de él aparecían muchas veces en los medios de comunicación. Oye, Jordan apostó, no sé, 1 millón. Claro, porque el tipo ganaba mucho, entonces para él apostar esa cantidad de dinero era como para nosotros apostar un par de lucas. Entonces, por supuesto, la caja de resonancia que era Jordan era tremenda. Entonces, yo cuando pienso en Jordan, pienso en deportistas como Federer, pienso en deportistas como Michael Schumacher, pienso en deportistas como Tiger Woods, que son personas que son deportistas que en el fondo son personas, no dejan de ser personas, con una vida totalmente distinta a la nuestra, por supuesto, con otras presiones, como bien decía Jorge hace un momento, para los compañeros también era un descanso, porque la presión se la llevaba a él. Un tipo como Scottie Pippen, por ejemplo, que es un jugadorazo, para mí en lo personal, el mejor defensa que yo he visto, pero él nunca tuvo que ser el primero. Y cuando lo fue, nunca logró un título. Lo fue el año que Jordan no estuvo y que hizo una muy buena temporada. Pero también cuando le costó asumir, ¿se acuerdan? Cuando se negó a salir a la cancha y cuando Kukoc hizo el punto contra los Knicks, ahí también fue mal liderazgo. Después cuando se fue de los Chicago, se fue a Houston y después se fue a Portland, tampoco fue un líder, tampoco logró cosas. Porque también él estaba acostumbrado a estar bajo la sombra de otros deportistas como Jordan. Entonces también eso deja una enseñanza que Jordan tenía presiones que yo creo que nosotros nunca nos vamos a poder imaginar. Y eso también te humaniza. Como para cerrar igual, yo creo que yo en lo personal siento que después cuando volvió, recordemos, después del año 98, volvió a los Washington Wizards, tuvo 2 temporadas en que para ninguna llegó a los playoffs. Para muchos es una mancha, entre comillas, en su carrera. Él mismo dijo, mira, yo todo lo que he hecho, nadie lo va a borrar, así que da lo mismo lo que llevo de ahora en adelante. Pero todos nos quedamos con esa espinita de que mejor te hubiese retirado en 98, porque para mí por lo menos el cierre de esa... Nosotros estamos acostumbrados que en el fondo, en todos los deportes, el deportista se retira cuando ya el deporte lo empieza a dejar un poco. Creo que Jordan, hasta el año 98, era el único que podía decir, yo me retiro cuando yo quiero y siendo campeón. Te fijas, todos los otros deportistas, desde el mismo Mohamed Ali, Michael Schumacher también, todos los deportistas finalmente se retiran cuando, por supuesto, por un tema de edad, están de baja. Creo que los únicos 2 casos que se me vienen a la mente, junto con el de Jordan, es el de Pete Sampras, que yo creo que antes de Federer fue quizás el mejor tenista de la historia, y él se retiró ganando el US Open del 2002. Te fijas, entonces el tipo se retira ganándole encima a Andrea Gassi, la final del 2002, y me retiro. Entonces, no te voy a retirar mejor, que es como es un tema, y Jordan lo había hecho también en el 98. Después volvió, por supuesto, a los Washington y fue distinto, pero también, como te digo, cerrando eso, recordemos que The Last Dance es el nombre que le coloca Phil Jackson en la temporada. Después toma el documental ese mismo nombre, pero él lo bautizó así. Y algo que comentaba el mismo Jorge al principio, eso también fue una motivación para los jugadores, para todos sabían que este era su último baile, su última campaña. Y era muy poco probable que continuaran, así que si ellos lo vieron también como una última oportunidad de ser campeones, y lo lograron, pero con esa motivación también tremendamente importante. En tu caso, Jorge, el aprendizaje tanto de la serie, coincido con lo que dice Miguel, pero la gente, los más jóvenes, yo creo que ya tienen la visión puesta de lo que era Jordan, de lo que es, porque no sigue estando. Las comparaciones siempre van a estar con los actuales. Pasó su tiempo con Kobe, con LeBron, con el que venga, siempre va a haber comparaciones. Las épocas son distintas. Uno de estos niñitos de ahora ir a jugar una de esas finales, una de esas conferencias, uno de esos partidos con los Knicks o unos partidos esos con los Pistons o los Utah, no viven, salen todos machucados, no la aguantan. Era otra forma de sentir y otra forma de jugar. Eso es lo primero.
creo que también se trasluce lo que se critica, no siempre el ser competitivo es malo, de que hay que saber encauzarlo, de que hay que saber llevarlo, sí, pero de que funciona, funciona, y está archi recomprobado. Seguramente saldrán muchas más estrellas del básquetbol, pero creo que el básquetbol ya en su tiempo ya ha cerrado un capítulo en su historia que la va a seguir manteniendo, y Jordan va a seguir el puntal de aquello. En cuanto a lo que es básquetbol, me parece que cuando yo estaba viendo de nuevo, y voy a seguir repitiendo lo mismo, cuando uno ve a un jugador que trabaja, que todos los días pregunta, que todos los días insiste, que todos los días ve algo nuevo, que todos los días prueba, creo que ese es el secreto del gran deportista, no solamente del basquetbolista, del gran deportista. Uno se maravilla con lo que hacen ahora algunos con el balón o con los tiros, pero eso ya estaba inventado con jugadores que jugaban con zapatillas que no eran que ahora juegan solas, pues, o sea, zapatillas ¿cómo se llama? Con buena amortiguación. De hecho, cuando se muestran las zapatillas de Jordan, que volvió a jugar con las primeras que jugó, precisamente con los Knicks, terminó con ampolla, porque yo tengo una, pero tengo la versión Converse, no la versión Nike. O sea, aguántatelas, porque si va a caminar largo ya de unos calcetines bien gruesos para que la cuestión ande bien, porque si no terminas, claro, efectivamente, terminas con los pies lesionados. Entonces, las enseñanzas son muchas. Yo creo que todos podemos sacar enseñanzas de todas partes, de los medios de comunicación, los técnicos, los jugadores. Todos vamos a sacar enseñanzas de lo que se hizo en algún momento. Creo que uno de los momentos más ricos en la historia del básquetbol. La secuencia parte más o menos con el Dr. J, por ahí estamos hablando de los años 70, Mons Malone, el equipo de y ahí hay un equipo histórico, los Celtics, los Ángeles Lakers, y se sigue tomando para arriba, y después ya viene la dinastía de los Bulls. Ahora, ¿qué equipo repite esa dinastía con las características de jugadores, con la trascendencia de eso? Me parece que ninguno. Al final, creo que si está el material para trabajar de otra forma, de otra visión, a lo mejor con los mismos Bulls, para entrarnos más en la historia de lo que es el equipo, no todo centrado en Jordan. Pero esta moda sigue, porque ahora, de acuerdo a lo que leí recién, viene la historia de Magic Johnson. Viene la historia de Magic Johnson. Y que va a ser una rica historia, uno de los bases más trascendentales que hay en la historia del básquetbol también. Para mí es una maravilla verlo jugar, o sea, si tú lo miras en ese sentido, está. Pero va a lo que están los gringos. Seguramente partirá con un conflicto que será, ya me imagino, el VIH de Magic Johnson. De ahí va a partir la serie. Crear un conflicto para ver qué es lo que viene después con la historia. Pero una historia, yo creo que muy bien tratada, que finalmente te aclara qué es lo que pasó, qué es lo que es, y cada uno con su criterio verá qué es lo que puede determinar en forma definitiva, pero quedan en la retina que, por lo menos para mí, creo que Jordan podría haber jugado 2 temporadas más, podría haber funcionado más tarde. Yo creo que, igual que Miguel, coincido, creo que lo de su equipito fue de más. Ya después, 2 temporadas más, eso ya no estaba. Era la estrella, era el nombre, pero creo que se merecía otra forma de haberse retirado. Retirarse a lo campeón es distinto, cambia mucho la historia, pero en todo caso, y en este caso, es un detalle, no pasa más allá.
Damas y caballeros, esto fue Conecta Deportes. Agradecer obviamente a los dos por desmenuzar lo que fue la serie de Last Dance, dejando obviamente aprendizaje, mucha conversación, mucha enriquecedora conversación por parte de ustedes dos. En primer lugar, Jorge Moreira, agradecer por este espacio, por este tiempo, y bueno, las puertas de nuestro portal deportivo están abiertos siempre para lo que sea estime conveniente. Pues gracias a ti por la invitación para hablar de lo que nos gusta, hablar del deporte. Y felicitaciones por la iniciativa también, porque se requieren espacios de conversación, de análisis, donde primen la seriedad para tratar los temas, sobre todo. Podemos estar o no de acuerdo, pero con respeto, como se dice, con respeto. Y de ahí parte todo como para que todos podamos progresar. Correcto. Lo mismo Miguel Montenegro, periodista, agradecido también por el espacio y el tiempo. Obviamente las puertas abiertas de Conecta Deportes para cualquier otra edición. No, muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Un gusto volver a verlo. Igual, Jorge, un gran abrazo. Desde acá de Temuco, obviamente confinados también en la casita. Un agrado volver a verlo y por supuesto tocar un tema tan importante y que también nos tuvo en esos años, en los años 90, pegado a la tele y ESPN. Teníamos muchas menos oportunidades también de ver partidos de nuevo. Ahora no, ahora uno a un par de clics nomás está y uno puede ver los partidos muchas veces. Así que es un tema que nos apasiona a todos, es súper interesante y además teniendo tan fresquito este documental que literalmente yo creo que lo vio todo el mundo. Ok, muchas gracias a ambos, Jorge, Miguel, y a ustedes también. Nos esperamos en la 6ª edición de nuestro programa. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches.